Arregla este avión y te quedas con mi empresa. Se rió el aseo del mecánico pobre. El polvo se asentaba lentamente en el taller de Mateo Vargas, un santuario de grasa y metal en el corazón de Boyle Heights, en Los Ángeles. La luz de la mañana se colaba por una ventana sucia, iluminando las herramientas desgastadas que heredó de su padre, un hombre que cruzó la frontera con nada más que su habilidad en las manos y la esperanza de una vida mejor. El aire olía a aceite quemado, a café de olla con canela que se enfriaba en Minocetidesn, un termo abollado y al sudor de un trabajo honesto. Una vieja radio en la esquina tocaba una ranchera, la voz del cantante llenando el espacio con una melancolía que Mateo conocía bien. Con 40 y tantos años, el overol manchado y un anillo de matrimonio descolorido que jamás se quitaba, se limpiaba las manos en un trapo cuando el teléfono sonó, su estridencia rompiendo la calma del lugar. La voz al otro lado era cortante como el cromo pulido, fría y sin espacio para negativas. Era Isabela Reyes, la directora ejecutiva de una de las corporaciones de logística y aviación privada más grandes de la costa oeste. No pidió ayuda, la ordenó. Su jet privado, una máquina de millones de dólares, estaba varado en un hangar en el aeropuerto de Van Nuys y tenía que estar en el aire en una hora. La amenaza no fue dicha con palabras, pero flotaba en su tono autoritario. Si se negaba, su reputación, ya frágil por un accidente del pasado que aún le pesaba en el alma, quedaría hecha cenizas. Mateo suspiró, el vapor de su aliento visible en el aire fresco de la mañana. No tuvo más opción que aceptar el trabajo que nadie más quería o podía hacer. Al llegar al hangar, el contraste fue brutal, casi violento. El suelo de resina epóxica, pulido como un espejo, reflejaba el brillo impecable del jet, un mundo de lujo y tecnología que parecía burlarse de su taller de cemento agrietado y paredes sin pintar. Isabela lo esperaba de pie, impecable en su traje de diseñador, flanqueada por ingenieros de uniforme que lo miraban con un desprecio apenas disimulado. Lo escaneó de pies a cabeza, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios mientras observaba sus botas gastadas y sus manos callosas. La humillación fue pública y silenciosa, un golpe más duro que cualquier insulto gritado. Frente a su equipo le lanzó el desafío, su voz goteando sarcasmo. 15 minutos, mecánico. Si esta chatarra vuela, la compañía es suya. ¿Cree que puede?, dijo ella, con una risa de escarnio que resonó en el silencio del vasto hangar. Los ingenieros intercambiaron miradas escépticas, seguros de que estaban a punto de presenciar el fracaso del hombre del barrio, del simple Grease Monkey que se atrevía a tocar una máquina tan sofisticada. Mateo no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la imponente turbina, escuchando un silencio que para él estaba lleno de información. Se limpió las manos una vez más en el trapo que colgaba de su bolsillo trasero, un gesto lento y deliberado que parecía ignorar la urgencia y la presión del momento. «No quiero su compañía, señora», respondió finalmente, su voz tranquila pero firme, sin mirarla directamente, su atención completamente enfocada en la máquina. «Solo necesito que el motor me cuente la verdad». Su respuesta desconcertó a Isabela, quien frunció el ceño, su arrogancia momentáneamente reemplazada por la confusión. Los murmullos de su equipo se hicieron más audibles. Una mezcla de burla y asombro ante la extraña confianza de aquel hombre. Ella soltó una risa corta y seca, un sonido despectivo que pretendía ponerlo de nuevo en su lugar. «Los motores no hablan», espetó ella, cruzando los brazos sobre el pecho, reafirmando su autoridad y su incredulidad. Fue entonces cuando Mateo finalmente la encaró. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso imperceptible. No había ira en su mirada, sino una certeza antigua,
una sabiduría que no se aprendía en las universidades ni se compraba con dinero. Con un leve asentimiento, se dio la vuelta y caminó hacia su vieja camioneta para buscar la caja de herramientas que su padre le había dejado. El objeto era un testamento de otra época. La madera estaba gastada y oscura por décadas de uso. Las esquinas redondeadas por el roce y los cierres de latón habían perdido su brillo. Para los ingenieros de Isabela era una reliquia, un símbolo de la obsolescencia de Mateo. Para él era un legado, cada abolladura una historia, cada herramienta una lección aprendida. La abrió con un cuidado casi reverencial, el interior organizado con una precisión que contradecía su apariencia exterior. Sus dedos, gruesos y manchados de grasa, se movieron con delicadeza sobre las llaves y los destornilladores, eligiendo solo lo esencial. Con la caja en una mano, se acercó al silencio de la turbina. La audiencia de pilotos e ingenieros lo observaba, sus rostros una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no podían ocultar. Isabela miraba el reloj en su muñeca, una cuenta regresiva que para ella sellaba el destino de aquel mecánico insolente. Mateo no escuchaba los susurros ni sentía el peso de sus miradas. Para él solo existía el motor y la promesa de una verdad oculta en su interior. Una verdad que estaba a punto de descubrir. Qué tensión se siente en ese hangar, ¿verdad? Mientras Mateo se acerca a la turbina, queremos darles la bienvenida. Este canal recién empieza y su apoyo significa todo para nosotros. Por favor, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Saber de ustedes fortalece a esta comunidad que estamos construyendo juntos. El silencio del hangar era denso, pesado, cargado con la electricidad de la duda y el desprecio. Mateo se arrodilló junto a la turbina, su silueta recortada contra el fuselaje brillante del jet. No abrió de inmediato su caja de herramientas. En cambio, posó una mano sobre la carcasa metálica, fría al tacto, y cerró los ojos por un instante. Los ingenieros intercambiaron sonrisas condescendientes. Para ellos era un gesto de misticismo barato, un teatro para impresionar. Para Mateo era un diálogo. Estaba escuchando el eco de la falla, la memoria del metal, una vibración casi imperceptible que las computadoras, con toda su lógica binaria, habían pasado por alto. Un zumbido agudo, tan fino como un hilo de araña, le habló de una presión inconsistente en el sistema de combustible. Abrió la caja de su padre. El olor a madera vieja y aceite impregnado se mezcló con el aroma aséptico del queroseno que flotaba en el aire. Sus dedos, gruesos pero ágiles, se movieron con una familiaridad que era casi una extensión de su propio cuerpo, seleccionando un destornillador largo y delgado, con el mango de madera pulido por el uso. Ignoró por completo el panel de diagnóstico digital que parpadeaba con luces verdes, indicando que todo estaba en perfecto estado. Se deslizó bajo la góndola del motor, un espacio estrecho y claustrofóbico, y buscó a tientas la válvula de derivación de combustible. El jefe de ingenieros, un hombre llamado Peterson, con el ceño permanentemente fruncido, se acercó. «¿Qué se supone que está haciendo?», preguntó, su voz cargada de impaciencia. «Los sensores indican que la línea de combustible está presurizada correctamente. Está perdiendo el tiempo». Mateo no salió de su escondite. Su voz llegó amortiguada desde el interior del mecanismo. «Los sensores leen lo que les dicen que lean, señor. No sienten la fatiga del metal. Hay algo aquí que no está bien». Su mano giró el destornillador un cuarto de vuelta, un movimiento minúsculo que requería una precisión de cirujano. Un leve silbido, casi inaudible, se detuvo de repente. Peterson se quedó en silencio, desconcertado. No podía refutar lo que acababa de escuchar, o más bien lo que había dejado de escuchar.
Isabela miró su reloj de pulsera con un gesto de fastidio. El tiempo corría y cada segundo perdido le costaba una fortuna en contratos y credibilidad. Se acercó al motor, sus tacones resonando en el suelo pulido con una cadencia amenazante. Vargas, su tiempo casi se acaba. ¿Va a hacer algún milagro o solo va a jugar con sus reliquias? Su tono era una navaja afilada, diseñada para cortar hasta el hueso. Mateo emergió lentamente, limpiándose la frente con el dorso de la mano. No había resentimiento en su mirada, solo una concentración absoluta. La paciencia es una herramienta más, señora Reyes. A veces, la más importante. Señaló con la cabeza hacia el interior del motor. Hay una pieza que muestra un desgaste que no debería estar ahí. No es normal. Este fue el primer punto de inflexión. El problema no era una simple descalibración, sino una falla material. Peterson se asomó, incrédulo, y usó una pequeña linterna para iluminar el componente que Mateo señalaba. Era una junta de aleación, y efectivamente presentaba una microfisura casi invisible y un patrón de desgaste anómalo, como si hubiera estado sometida a una fricción incorrecta durante cientos de horas, a pesar de que los registros decían que era nueva. El rostro del ingeniero palideció. Una falla así, en pleno vuelo, habría sido catastrófica. La arrogancia en su mirada fue reemplazada por una chispa de respeto a regañadientes, mezclada con el miedo profesional de haber pasado por alto algo tan grave. «Necesitamos reemplazarla», dijo Peterson, su voz ahora desprovista de su anterior soberbia. «Pero no tenemos esa pieza en stock. Tardaría al menos 3 horas en llegar desde el almacén central». Isabela apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo tembló en su mejilla. 3 horas era una eternidad inaceptable. Su vuelo a una reunión crucial en Nueva York se perdería, y con él, un acuerdo multimillonario. La presión en el hangar se volvió casi insoportable. Los demás miembros del equipo, que hasta ahora habían sido meros espectadores, comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo la inminencia del fracaso. El desafío de Isabela parecía a punto de cumplirse, pero no por la incompetencia de Mateo, sino por una circunstancia fuera de su control. Fue entonces cuando un joven mecánico del equipo de Isabela, un muchacho llamado Javier, que había estado observando todo en silencio desde una esquina, se acercó tímidamente. Llevaba el uniforme impecable de la compañía, pero en sus ojos había un reconocimiento, una familiaridad con el tipo de sabiduría que Mateo representaba. «Maestro», dijo en voz baja, casi un susurro, usando la palabra con un respeto profundo que contrastaba con el trato de los demás. Quizá se pueda improvisar algo temporal, solo para llegar a destino. Mi abuelo lo hacía en el taller». Peterson lo fulminó con la mirada. «No improvisamos con vidas humanas, muchacho. Aquí seguimos los protocolos». Mateo, sin embargo, escuchó al joven. Vio en sus ojos la misma herencia, la misma comprensión de que a veces la solución no está en el manual. Abrió un pequeño compartimento secreto en la base de su caja de herramientas, un lugar que solo él y su padre conocían. De allí sacó una pequeña lámina de metal, una laina delgada como una hoja de papel, fabricada a mano con una aleación específica que su padre usaba para reparaciones de emergencia. No era una pieza oficial, no tenía número de serie ni certificación, pero Mateo conocía su resistencia y su flexibilidad mejor que cualquier especificación técnica impresa en un manual. Bajo la mirada atónita de todos, se deslizó de nuevo bajo el motor. Con una delicadeza increíble, insertó la pequeña laina en el espacio creado por el desgaste de la junta, compensando la holgura con una precisión milimétrica. Era una solución heterodoxa, una que haría que cualquier inspector de la FAA le revocara la licencia de por vida. Pero era también un acto de fe en el conocimiento heredado, en la maña que superaba al protocolo. El ajuste fue perfecto.
El componente, ahora calzado por la laina, quedó firme, sin la más mínima vibración. El zumbido anómalo había desaparecido por completo. Javier lo miraba con una admiración que no se molestaba en ocultar. Le pasó a Mateo un trapo limpio, sin que nadie se lo pidiera, un gesto pequeño, pero cargado de solidaridad. Isabela observaba la escena con una mezcla de incredulidad y una creciente, aunque irritante, sensación de que había subestimado gravemente a aquel hombre. El desprecio en su rostro había sido reemplazado por una máscara de fría neutralidad, pero sus ojos no se apartaban de las manos de Mateo, de esos dedos manchados de grasa que parecían capaces de obrar milagros imposibles. «Listo», dijo Mateo poniéndose de pie. Su voz era tranquila, sin un ápice de triunfo. Se limpió las manos en el trapo, un gesto lento y metódico que parecía devolver el mundo a su ritmo normal. «Puede encenderlo ahora». El silencio que siguió fue absoluto. La apuesta seguía en el aire. Los 15 minutos casi habían expirado. El piloto, desde la cabina, lo miró a través del cristal, esperando la señal definitiva. Peterson, a pesar de sus dudas, no tuvo más remedio que asentir. Sabía que no había otra opción. La reputación de todo su equipo estaba ahora en manos de aquel mecánico de barrio y su solución de emergencia. El piloto accionó el interruptor de arranque. Un zumbido eléctrico recorrió el fuselaje, seguido del sonido creciente de las turbinas comenzando a girar. El aire del hangar vibró. El motor no tosió, no vaciló. Cobró vida con un rugido suave y potente, un sonido perfectamente afinado y estable que llenó el espacio con la promesa del vuelo. El alivio en el rostro de los ingenieros fue visible. Isabela dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Por un instante, una sonrisa de victoria se dibujó en sus labios. Había perdido su ridícula apuesta, pero su avión volaría. Mientras el motor alcanzaba su potencia óptima, la mirada de Mateo se desvió hacia una placa de metal cercana a la pieza que acababa de reparar. Estaba sucia de hollín, pero la luz del hangar se reflejó en una serie de números grabados en ella. Sus ojos se entrecerraron tratando de enfocar, y entonces su corazón se detuvo. Reconoció la secuencia. Era un número de lote, un número que había visto antes, grabado a fuego en su memoria, en los informes del accidente, en sus pesadillas. Pertenecía al mismo lote de componentes defectuosos que habían causado la caída del pequeño avión de carga que él mismo había revisado 5 años atrás. El mismo accidente que le había arrebatado todo. El rugido del motor se desvaneció en 1900. Sus oídos, reemplazado por un zumbido ensordecedor en su cabeza. Su mano, que se dirigía a darle la señal de todo en orden al piloto, se quedó congelada en el aire. El color desapareció de su rostro. Levantó la vista, no hacia el motor, sino hacia Isabela Reyes. La vio allí, con su traje impecable y su aire de triunfo, y por primera vez no vio a una cliente arrogante. Vio algo más, una conexión terrible y oscura que lo unía a ella de una forma que nunca habría podido imaginar. El motor estaba arreglado, pero la verdad, una verdad mucho más peligrosa, acababa de empezar a revelarse, y él estaba en el centro de la tormenta. El rugido del motor era un himno a la perfección, una sinfonía mecánica que resonaba contra las paredes del hangar. La tensión que había llenado el aire se disipó como el humo, reemplazada por un murmullo de asombro y alivio entre los ingenieros. Peterson, el jefe del equipo, se secó una gota de sudor de la frente, su rostro una mezcla de incredulidad y un respeto que le costaba admitir. Isabela Reyes dejó escapar un suspiro casi imperceptible, la comisura de sus labios curvándose en una sonrisa de victoria contenida. Su avión volaría, su acuerdo se salvaría. La humillación del mecánico de barrio había sido evitada por un pelo, pero el resultado final era el que importaba.
Estaba a punto de despedirlo con un gesto displicente, de arrojarle un fajo de billetes para cerrar el capítulo. Pero Mateo no se movió. Su cuerpo estaba rígido. Su mano, que había estado a punto de dar la señal de aprobación al piloto, se quedó suspendida en el aire, temblando ligeramente. Su rostro, antes enfocado y sereno, se había vaciado de todo color, dejando una máscara pálida de shock. Sus ojos no estaban en el motor ni en la tripulación. Estaban fijos en la placa de metal, en esa secuencia de números que brillaba bajo la luz fluorescente como una sentencia. El zumbido perfecto de la turbina se convirtió en un ruido blanco en sus oídos, ahogado por el latido ensordecedor de su propio corazón. Cada dígito era un eco de la peor noche de su vida, un fantasma que había vuelto para arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Isabela notó su inmovilidad. La irritación volvió a teñir su voz. Se acercó a él, sus tacones marcando un ritmo impaciente sobre el concreto pulido. ¿Y bien, Vargas? ¿Va a quedarse ahí todo el día o va a dar la señal? Mi tiempo es dinero, como ya debería saber. Su tono era cortante, pero se detuvo en seco al ver la expresión de su rostro. No era la mirada de un hombre que había completado un trabajo, era la de alguien que acababa de ver a un fantasma. Sin responderle, Mateo levantó lentamente la mano, no para dar el visto bueno, sino para hacer un gesto seco y tajante a través de su garganta. La señal universal para cortar la energía. El piloto, confundido pero obediente a la autoridad que emanaba del mecánico en ese instante, apagó el motor. El silencio que cayó sobre el hangar fue más pesado y sobrecogedor que cualquier ruido anterior. El repentino cese del rugido dejó un vacío que todos sintieron en el pecho. Los ingenieros se miraron unos a otros, desconcertados. Isabela dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la furia. ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué demonios cree que está haciendo? Acaba de arreglarlo, gritó, su control finalmente roto. Mateo se giró para encararla. Sus ojos oscuros ya no contenían la calma sabiduría de antes, sino un dolor tan profundo y antiguo que la hizo retroceder. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro roto, pero resonó en el silencio con la fuerza de una explosión. «Ese número de lote», dijo, su dedo tembloroso señalando la placa. «Estaba en el informe del accidente». La furia de Isabela se congeló, reemplazada por una confusión helada. Conocía cada palabra de ese informe, lo había leído cientos de veces, hasta que las letras se desdibujaron por las lágrimas. «¿De qué está hablando?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta y se negaba a aceptarla. «El accidente de Santa Clarita, hace 5 años. La misma pieza, el mismo lote defectuoso». La voz de Mateo se quebró en la última palabra. El hangar entero parecía contener la respiración, convirtiéndose en el escenario de una tragedia que se desenvolvía en tiempo real. Los ingenieros, que antes lo miraban con desdén, ahora lo observaban con una mezcla de piedad y un creciente horror. Isabela negó con la cabeza, un gesto mecánico, desesperado. La conexión era demasiado monstruosa para contemplarla. El odio que había sentido por ese hombre, la culpa que le había asignado durante 5 largos años, todo comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano en el bolsillo trasero de su overol, sacó su vieja cartera de cuero gastado y la abrió. De un compartimento oculto, extrajo una fotografía. Los bordes estaban deshilachados y la imagen descolorida por el tiempo y el roce de sus dedos. Se la tendió a Isabela sin decir una palabra. Era la foto de una mujer joven, su rostro iluminado por una sonrisa radiante, sus manos acunando con ternura un vientre prominentemente abultado. La imagen de una vida llena de promesas, de un futuro que nunca llegó a ser. Isabela la tomó con manos temblorosas. El símbolo de su dolor, el hijo que había perdido en ese mismo accidente, se reflejó de repente en el dolor de aquel hombre.
No eran enemigos. Eran dos náufragos de la misma tormenta, aferrados a los restos del mismo barco hundido, mientras el verdadero responsable los había observado ahogarse desde la orilla. La arrogancia de Isabela se hizo añicos y en su lugar solo quedó un abismo de pena compartida. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. Con una nueva y terrible claridad, se giró hacia Peterson, quien había palidecido visiblemente. Su voz, ahora, no era de una CEO furiosa, sino de una madre buscando justicia. Era fría como el acero. Usted firmó las órdenes de compra de esos repuestos. Usted certificó su instalación. No era una pregunta, era una acusación. El ingeniero comenzó a balbucear, a negar, a buscar excusas en el laberinto de la burocracia corporativa. Pero fue Javier, el joven mecánico, quien dio el paso al frente. «Señora Reyes», dijo, su voz temblando pero firme. «Yo vi los registros. Había una directiva de la FAA para retirar ese lote. El señor Peterson la marcó como revisada y archivada, pero las piezas nunca fueron reemplazadas. Usó un proveedor no autorizado para ahorrar costos». La confesión silenciosa de Javier fue el golpe de gracia. La verdad cruda y brutal quedó expuesta bajo las luces del hangar. La codicia de un hombre había costado la vida de inocentes, creando un infierno personal para dos personas que el destino había vuelto a reunir de la forma más cruel posible. Isabela no gritó. Su dolor se había transformado en una resolución gélida. Sacó su teléfono y marcó un número. «Quiero que aterricen toda la flota, cada avión, en cada aeropuerto, ahora mismo». Su orden fue clara, irrevocable. El impacto financiero sería catastrófico, pero en ese momento no importaba. «Y llame a seguridad. Nadie sale de este hangar». Se hizo un silencio absoluto, roto solo por el sonido de los pasos de los guardias que llegaban. Isabela se acercó a Mateo, quien todavía miraba la foto de su esposa como si pudiera traerla de vuelta. Le devolvió la imagen con una delicadeza que nadie en su compañía le había visto jamás. «Vargas, Mateo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Le ofrecí mi compañía como una burla. Ahora se la ofrezco como una súplica. Necesito a alguien que vea lo que todos los demás ignoran. Necesito a alguien que escuche la verdad que los motores cuentan. Ayúdeme a limpiar esto. Ayúdeme a asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». Mateo levantó la vista. Vio en los ojos de ella no a una ejecutiva poderosa, sino a una mujer rota, igual que él. La justicia, después de tantos años, por fin parecía posible. No le devolvería a su familia, pero podría honrar su memoria. Asintió lentamente, un solo gesto que selló un pacto forjado en la tragedia. No quería la compañía, pero aceptaba la responsabilidad. El trabajo apenas comenzaba. Meses después, el sol de la tarde bañaba el taller de Boyle Heights con una luz dorada y cálida. El lugar seguía oliendo a grasa y a café de olla, pero ahora había un orden nuevo, herramientas relucientes junto a las viejas y queridas de su padre. Mateo le enseñaba a Javier a calibrar un inyector, sus manos moviéndose con la misma paciencia y precisión de siempre. El joven lo escuchaba con una devoción que iba más allá de la de un simple aprendiz. Estaba aprendiendo un oficio, pero también una forma de vida. Una camioneta sencilla se detuvo frente al taller. Isabela bajó, vestida con jeans y una blusa simple. Llevaba una caja de pan dulce y 2 vasos de cartón con café. No hablaron de negocios ni de informes. Hablaron del clima, del tráfico, de cómo el equipo de Javier había ganado el campeonato del barrio. Era una visita tranquila, casi una rutina, un ritual de 2 almas que habían encontrado en el trabajo compartido una forma de sanar. Ella se fue con una pequeña sonrisa y una promesa de volver la próxima semana.
Mateo se quedó en la puerta, observando cómo el polvo del atardecer danzaba en el aire. Tocó la vieja caja de herramientas de su padre, un gesto de gratitud silenciosa. El dolor nunca se iría del todo, pero ya no caminaba solo. El asin, trabajo como su padre le había enseñado, era una oración en movimiento, y cada motor que arreglaba era una promesa de que el futuro podía y debía ser más seguro. Y así, con la luz dorada del atardecer bañando el taller, la historia de Mateo y de Isabela encuentra no un final, sino un nuevo comienzo. Un camino de sanación forjado en el respeto mutuo y en la dignidad del trabajo bien hecho. Queremos darles las gracias de corazón por habernos acompañado hasta este momento, por permitirnos entrar en sus hogares y compartir este relato con ustedes. Este espacio que estamos construyendo juntos se alimenta de cada persona que nos escucha, de cada alma que se conecta con las vidas que aquí narramos. Nos llena de alegría y nos da una fuerza inmensa saber desde dónde nos acompañan. Por favor, tómense un momento para escribir en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país nos están escuchando. Saber que formamos una comunidad que cruza fronteras es el motor que nos impulsa a seguir adelante. También nos encantaría leer qué sintieron con esta historia, qué parte les tocó más profundo. Cada comentario es un regalo que leemos y valoramos enormemente. Si este relato les ha llegado al corazón, la forma más sencilla de apoyar nuestro canal es dejando un me gusta. Ese simple gesto nos ayuda a que estas historias lleguen a más personas que, como nosotros, buscan un refugio en narraciones que hablan de nuestra gente, de nuestros valores y de nuestra resiliencia. Suscribirse al canal es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de las historias que estamos preparando con tanto cariño para todos ustedes. Y si sienten en su corazón el deseo de apoyar este proyecto de una manera más directa, existe la opción del botón Gracias. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es recibido con una gratitud inmensa y nos permite dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para seguir creando estos relatos con la calidad y el respeto que ustedes se merecen. Compartir esta historia con sus amigos y familiares también es una ayuda invaluable. Gracias por su tiempo, por su atención y por su corazón abierto. Recuerden que en las batallas más silenciosas y en los duelos más profundos, nunca estamos del todo solos. Que la fortaleza y la paz los acompañen siempre.